le voy a pedir a don Brian, que tiene usted el micrófono, que si hay algún compañero que empezó a grabar, si hay algún compañero que escribe por el chat que no pueda hablar, usted sea el, ¿cómo se llama? Interlocutor, por favor, ¿ya? Cárdenas. Ya, entonces vamos a quedar acá en el tema de ¿cómo se llama? De calcular la magnitud de un vector, por lo cual ustedes van a tienen que tener registrado esto en su cuaderno y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Para eso tienen una calculadora, ¿cierto? Yo acá tengo una para ayudarlos ya con el cálculo. Y esto fue en lo que quedamos en la clase anterior. Entonces vamos a determinar la magnitud del vector de este ejercicio. Ese vector. Entonces, ustedes lo van a copiar en su cuaderno, como ustedes tienen un cuaderno de matemática, cada cuadrito va a ser un número, 1, 2, 3, 4, 5, ya, para que realicen copien este gráfico, ya, este sistema de coordenadas, mejor dicho. Ya, necesito que lo copien en su cuaderno, lo tienen que hacer. Yo lo voy a copiar acá para explicarles primero solamente. Y después ustedes lo van a hacer solito lo otro. Ya, los otros van a quedar de tarea. Ya, entonces. Ya. Entonces, lo primero que hacen, ustedes se supone imaginariamente tiran las líneas y hacia el eje X. Entonces, se van a encontrar con el valor 6 y con el valor 5. ¿Ya? Entonces, ahí yo lo hice, me quedó súper chueco, pero da lo mismo. La flecha estaba, ¿cierto? Que me indica el vector, estaba acá, ese. Entonces hay que sacar el módulo de ese vector, donde ustedes tiran, ¿cierto? La línea. A mí me quedó chueco, pero a ustedes les quedó perfecto porque tienen cuaderno de matemáticas. Entonces, lo único que tienen que hacer ustedes, si esto tampoco, chiquillo, es del otro mundo, van a aplicar, ustedes tienen que sacar ¿cómo se llama? El módulo del vector, que le vamos a llamar, cuando vimos la materia, le vamos a llamar, ya lo vamos a denotar como sale ahí. Mira, limpia ahí, está sucio. Ahí, coma. ¿Te traigo una cuchara? Lo vamos a denotar igual como estaba en esa ecuación. Entonces, el teorema de Pitágoras dice que una cuchara. La hipotenusa, que va a ser ese módulo que está en A con la flecha, va a ser igual a la raíz cuadrada del cateto, de un cateto al cuadrado, que va a ser el módulo AX Ya, con esto sí. Sí, al cuadrado sí, no. Más el otro módulo. Ay, que me quedo chico acá. Pero tanto de anotar,
de anotar, miren, ¿saben qué? No los vamos a complicar porque con tanta denotación media rara, vamos a usar lo mismo que utilizamos en física. Esto en el fondo es la hipotenusa, ¿ya? Esto va a ser un cateto, este va a ser un cateto, y este va a ser el otro cateto. Este va a ser el otro cateto, ¿ya? Entonces este va a ser el cateto 1, le vamos a poner, y este el cateto 2 del triángulo, porque se forma un triángulo, ¿ya? Que va a ser este triángulo, ¿ya? Con este eje azul, ¿ya? Esto que está acá, todo lo que está achurado, ¿cierto? Va a ser el triángulo que se formó. Entonces la hipotenusa va a ser la raíz de el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. No es una gran fórmula, ¿ya? Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer es poner la raíz y anotan el cateto 1, que es este de acá, parte de acá del 0 y llega hasta el 6, donde marcaron acá, a ese punto. Entonces va a valer 6. Entonces ustedes le ponen 6 al cuadrado, más el otro cateto va del 0 y llega acá hasta el 5, ¿cierto? Hasta donde llega acá, hasta el número 5, entonces 5 al cuadrado. Resuelven. 6 al cuadrado sería 6 por 6, 36. Y 5 al cuadrado sería 5 por 5, 25. Después suman 36 más 25, les va a dar 61. Y después con una calculadora le sacan la raíz al 61 y les va a dar 7,81. ¿Ya? Entonces el vector, ya en este caso la hipotenusa, que va a ser el módulo del vector, le va a dar 7,81. ¿Ya? Y eso, de esa manera se obtiene la magnitud de un vector. No es tan complicado, para nada. ¿Se entendió? Sí, profesor. Entonces, ustedes van a hacer solito este otro, miren. Mire, lo único que tiene que hacer usted para que no se compliquen es, ustedes tiran esas líneas. Entonces, este 6, que lo leen acá, lo tiran al cuadrado. Este 5, que se lee en este otro eje X, al cuadrado, lo suman y después le sacan la raíz cuadrada. Y eso sería todo. Por ejemplo, este de acá, en este rojo, no tienen que hacer eso. ¿Por qué? Porque ya está en el eje. Y parte del 0 y llega hasta el 3. Entonces, ¿cuánto va a valer ese módulo en el rojo? ¿Cuánto le va a valer? ¿Cuánto? 3 al cuadrado. No, po. A ver, solamente cuando usted vea la flecha que no está en los ejes, ¿ok? Como el caso 1. Fíjese que esta flecha está acá como en el vacío, ¿cierto? No está en los ejes. Ahí usted tiene que hacer este número al cuadrado más este otro número al cuadrado, ¿cierto? Lo suma y le saca la raíz. Pero cuando la flecha está como en la roja en un eje, no tiene que hacer eso, sino al tiro ve el valor en el eje. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Vale 3? Vale 3, pues llega, parte del 0 y llega hasta el 3, vale 3. Y acá sí tiene que hacer lo mismo que el otro, que el primero. Con esa verde, usted tira los valores, entonces sería 3 al cuadrado y sería menos 4 al cuadrado. Como es negativo, da lo mismo, que menos por menos da más.
Entonces sería 3 por 3, 9, 4 por 4, 16. Entonces suma 16 más 9. ¿Quiere más leche 16 más condensada? 9 le va a dar un número y ese número le saca la raíz cuadrada y sería. ¿Ya? Eso es en cuanto a cómo determinar la magnitud, ¿cierto? O módulo de un vector. Ya. Entonces, Oye, qué mal yo con eso. vamos a pasar a la clase de hoy, que vamos a continuar con cinemática. Pero Te doy más de eso. vamos a ver en la segunda presentación, ¿ya? Donde vamos a continuar con algunos conceptos que quedaron pendientes y vamos a hacer algunas aplicaciones de cálculo en algunos conceptos, ¿ya? Recordar que ustedes solamente, estamos viendo este objetivo fundamental, necesito que copien la Ya. fecha de la clase y el objetivo, ¿ya? Entonces anoten en su cuaderno la fecha de hoy, que es 9, si es que no me No equivoco. me vaya a tirar el por ahí. Sí, 9 de junio Ahí, despacio. del 2021. No, ¿Qué te o pasa? sea, ando clarito. Ando súper claro. Ya, aplicar los conceptos de cinemática. Ese va a ser el objetivo. ¿Ya? ¿Lo copiaron, cierto? Pero no te pongáis a jugar, pues, Nicolás. Ya. Yo les dije que íbamos a ver el movimiento rectilíneo. Eso es lo que estamos estudiando. Ya, hay otro concepto que se llama trayectoria. Toma. Chuta, toma. Ya, la posición, recordar que la posición de un cuerpo era el lugar en un tiempo determinado donde va a estar un cuerpo. Entonces, cuando un cuerpo está cambiando de posiciones, a medida que va pasando el tiempo, nosotros decimos que está ese cuerpo en movimiento. Y la trayectoria va a ser la línea que va a unir todas las posiciones del cuerpo mientras este cuerpo está en movimiento. Por ejemplo, si las posiciones, ¿cierto? Y el cuerpo se movió en línea recta, vamos a hablar de trayectoria rectilínea. Pero si el cuerpo, por ejemplo, no sé si ustedes han observado cómo caminan las hormigas de repente caminan en línea recta, ¿cierto? Pero de repente van haciendo curvas, sería una trayectoria curvilínea. O, por ejemplo, cuando va un móvil en una carretera, ¿cierto? Ustedes saben que las carreteras no son pura recta, también tienen curvas. Y trayectoria circular es cuando se mueve en círculo. Por ejemplo, si un auto entra a una rotonda, ¿cierto? ¿Ya? O, por ejemplo, estos aviones, ¿cierto? Que hacen acrobacia, hacen giro, ¿cierto? Circular, ¿ya? O si van haciendo curvas, ¿cierto? Que se evidencia con el humo que desprenden, ¿cierto? Marcan, no sé, pues si es trayectoria curvilínea, etc. Lo que yo quiero que solamente tienen que entender que la trayectoria, ¿cierto? Va a ser la línea que va a unir todas las posiciones de un cuerpo cuando está en movimiento, ¿ya? Y van a ser 3. Por eso uno podría hablar de 3 tipos de movimiento. Movimiento rectilíneo, que es el que vamos a estudiar, el movimiento curvilíneo y el movimiento circular, ¿ya? Por ejemplo, si están en un carrusel, y no sé, pues ustedes van con su hijo y colocan a su hijo, ¿cierto?, en un carrusel, ese movimiento va a ser circular. Ya. Después, este concepto es súper importante, distancia recorrida. La vamos a simbolizar con una letra D. ¿Ya? La distancia recorrida va a ser la longitud de la trayectoria. Recordar que la trayectoria era la línea que unía las posiciones, ¿cierto?, del cuerpo en movimiento, y la distancia recorrida va a ser la longitud de esa trayectoria, es decir, cuánta distancia recorrió el cuerpo que estuvo en movimiento. Esto es importante, es un escalar, ¿ya?
¿Qué significa que sea un escalar? Que solamente va a tener un número, ¿cierto? Con su respectiva unidad de medida. Si hablamos de distancia, sería, en el sistema internacional, la medida sería metros. Es decir, medidas de longitud. Puede ser centímetros, metros, kilómetros, ¿cierto? Cualquier medida de longitud. Pero si hablamos en el sistema internacional, esa medida es el metro. Entonces, por ejemplo, distancia recorrida, no sé, 50 metros, 100 kilómetros, 20 centímetros, etcétera. Siempre va a ser positiva. Eso es súper importante. ¿Qué quiere decir eso? De que cuando empieza a moverse un cuerpo y hasta que deje de moverse, el cuerpo siempre va a estar avanzando e independiente que vaya a un lugar y se devuelva, ¿ya? Entonces, siempre se va a sumar lo que se mueve el cuerpo, independiente si el cuerpo, no sé, partió en su casa, recorrió, no sé, fue a comprar al almacén, ahí hay una distancia, después se devuelve del almacén y llega a la casa, va a ser la suma de la distancia hacia el almacén más la distancia del almacén hasta la casa. Entonces, siempre va a ser positivo, siempre se va a sumar, siempre van a sumar el recorrido, ¿ya? E independiente que el cuerpo o el objeto vuelva a su posición original o inicial. ¿Por qué les recargo eso? Porque después va a haber otro concepto que es el desplazamiento y van a ser diferentes. Por ejemplo, un ejercicio más o menos mental, o sea, de cálculo rápido. Ustedes lo van a hacer y me van a decir cuánto es. Supongamos que el inicio es una casa, viene la microescolar, ¿cierto? Y para llegar a la escuela hace el siguiente recorrido, ¿ya? Son todas trayectorias rectilíneas, ¿ok? Pero para en otra casa, en otra casa, en otra casa y llega a la escuela. Entonces les van a preguntar, ¿cuánto vale la distancia recorrida? Entonces, ¿cuánto vale la distancia recorrida? Ustedes me van a decir. Por si acaso acá si no se ve bien, es un 3. El primero es un 3. 3 kilómetros. ¿Ya? Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer acá es sumar todas las distancias. Escucho su respuesta. Si alguien escribe en el chat, alguien me va a decir, Brian me va a decir cuánto es. Ya, ¿cuánto es la distancia recorrida? 24. No, fíjense, es 3, 1,5, 1,5 y 4,5. Perdón, me equivoqué en una parte. 10,5. Muy bien. ¿Están todos de acuerdo? Ya, ¿qué hizo el Brian? Sumó. Cuando es 0,5, yo sumo, mira, 1,5 más 1,5, eso me da 3. 3 más 3, 6. 6 más 4, 10,5. 10,5. Es decir, es solo sumar. Entonces la distancia recorrida va a ser positiva y es la suma de toda la longitud de la trayectoria. La trayectoria completa es desde el inicio hasta el final. Ya, pero ahora vamos a ver un concepto que se llama desplazamiento. Lo van a denotar para no confundirnos. No le marqué ahí en el PPT. Se puede denotar con una D mayúscula, pero lo vamos a denotar con una X mayúscula y una flecha arriba. La flecha arriba es súper importante porque me va a indicar que es un vector, ¿ya? Ahora, no siempre le colocan la flecha arriba. Yo no sé cómo colocar cuando si yo lo hago con una flecha arriba. Me parece que tengo que editar en la ecuación, pero en el fondo lo vamos a simbolizar con una X mayúscula, ¿ya? También se puede simbolizar con una D mayúscula, para diferenciarla de la D minúscula que era de la distancia, ¿ya?
para diferenciarla de esta D, que es distancia, una D mayúscula, pero la vamos a colocar con una X, ¿ya? Entonces, X. Como la X tiene una flecha arriba, eso me indica que es un vector. Entonces, usted lo que tienen que saber que el desplazamiento es un vector. Y como es un vector, va a tener dirección y sentido. Por ende, se va a representar con una flecha. La punta de la flecha le va a indicar el sentido, ¿ya? Hacia qué lado va en la dirección, ¿ya? Si va de izquierda a derecha, si va de arriba hacia abajo, etcétera. Y va a abarcar desde el punto de partida del móvil hasta su punto de llegada. Entonces, ustedes van a unir con una flecha el inicio y el final. Este vector va a indicar el cambio de posición del móvil, pero solamente entre los puntos inicial y final de su movimiento. Va a ser independiente de la trayectoria. ¿Ya? Eso es súper importante. Supongamos que si ustedes tuvieran que hacer un ejercicio, ¿ya? En la distancia recorrida, ustedes sumaron, ¿cierto? Toda la trayectoria. ¿Se acuerdan? Y les dio 10,5. Pero si ustedes tuviesen que determinar el desplazamiento acá no le interesa si este bus fue a esta casa, después fue a esta otra casa, fue a esa otra casa y llegó a la escuela. Solamente va a ser la línea, ustedes tienen que tirar una flecha desde el inicio hasta el final, es decir, desde esta primera flecha hasta la flecha que está de la estrella del inicio. ¿Qué te pasa, Juanpi? A la estrella que aparece acá en la escuela. Ahí usted unen esas dos estrellas con una flecha. Y ese sería el vector desplazamiento. Por lo cual, va a ser, puede ser mayor que la trayectoria, ese desplazamiento. En ese ejemplo, ¿es mayor que la distancia? Perdón. No, no es mayor. No es mayor, ¿ya? Entonces, primero, el desplazamiento nunca va a ser mayor a la distancia. En este caso es menor. El desplazamiento, a ver si lo voy a colocar con un... Lo voy a explicar acá. Ay, se me perdió la pizarra. Para que se entienda solamente. Esto lo copian en su cuaderno, desplazamiento. Supongamos que ustedes tienen, el inicio es acá. Y yo le digo que avanzan hasta acá. Y acá son 5. ¿Ya? Esto es en metros. Supongamos que las distancias son en metros. Si yo les digo la distancia recorrida, ¿cuánto recorrió? Si partió en 0 y llegó a 5. ¿Cuánto es la distancia? 5 metros. Ya, 5 metros. Les pido, ¿cuánto es el desplazamiento? Ya. El desplazamiento siempre ustedes lo van a determinar con la posición final menos la posición inicial. Siempre se va a determinar de esa manera. Es decir, la posición final, si llegó ahí a 5, ¿cuánto vale la posición final? 5 también, ¿cierto? Ya, vale 5. Menos, ¿cuánto vale la posición inicial? 0. 0. Y si yo resto, ¿cierto? 5 menos 0 me va a dar 5. Es decir, en este ejemplo, 5 metros. En este ejemplo tenemos que la distancia va a ser igual al desplazamiento, ¿cierto?
¿Cierto? Sí. Ya. Que les quede bien claro eso. Ahora, supongamos que el cuerpo, la situación A, la situación B, supongamos que un objeto se movió al 0, llegó hasta el 5 y se devolvió y llegó acá y se detuvo en 3. Voy a borrar acá. Ya, voy a borrar todo mejor para no confundirlo. Cualquier cosa le sacan un pantallazo. Situación 2. Supongamos que tenemos un cuerpo, ya en la posición A. Pasó, llegó, avanzó a la posición B y se devolvió y llegó a la posición C. ¿Ya? Eso es lo que hizo el móvil. Acá estaba en 0, acá llegó a 5 y en la posición C llegó a 3. ¿Ok? La distancia. ¿Cuánto es la distancia del móvil? ¿Está claro en el dibujo? ¿Cuánto sería? La distancia recorrida es cuánto recorrió el móvil. ¿Cuánto recorrió? Ese es Dice la Cristina Cárdenas Plaza, dice 5. No, vean bien. Está en A, llegó a B, que en B son 5, pero se devuelve y se para en C, que es 3. ¿Cuánto recorrió? 8 Alejandra Marín dice. Exactamente. Supongamos que la longitud está en metros, ¿ya? 8 metros. ¿Por qué 8 metros? Porque avanzó de 0 a 5, ahí recorrió 5. Después se devuelve hasta 3. Entonces 5 y avanza 3, entonces son 8. Ah, pero es que así a lo mejor no se... Sí, sí se entiende. O si lo hubiese hecho en una gráfica mejor, o mejor ahí hubiese entendido 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Primero estaba acá, avanzó hasta acá. No, es 7, sí. Yo, así como se los planteé mal. Les pido disculpas. Y después se retrocede y llega a la posición 3. Entonces, esta es la A, la B y la C. Ahí sí. Disculpen porque yo lo expresé mal y está bien que yo lo hubiese puesto 8 también, leyéndolo de esa manera. Así que no está tan equivocada la Cristina. Ya. Voy a borrar mejor para no lo equivoquemos. Ya, ahora sí. ¿Cuál es la distancia? ¿Cuánto va a valer la distancia? Acuérdense, el móvil va... Ay, porque las instrucciones tienen que quedar claras. Parte en A, avanza hasta B, y después se devuelve y se detiene en C. Eso es lo que hizo el móvil. ¿Cuánto es la distancia? ¿Cuánto es la distancia? Alejandra Marín dice 5. ¿Y usted, Brian? Si del punto A avanza hasta el B y se devuelve al C, sería 7. 7 son. Supongamos que esto es... Ya estamos en línea recta, ¿cierto? Movimiento en línea recta, ¿cierto? En el eje X, avanzó hasta B,
devuelve a C, serían 7 metros. Supongamos que esto está en metros. ¿Ya? ¿Se entiende? 5 y después 6, 7. ¿Se entiende por qué 7 metros, cierto? Sí. Ya. Ahora si yo les pido el desplazamiento en ese mismo ejercicio, ¿cuánto sería? ¿Cuánto se desplazó? En el desplazamiento, al desplazamiento solo le interesa la posición inicial y la posición final. No le interesa nada más, no le interesa las distintas posiciones que estuvo. En la distancia sí, porque es la suma de todas las posiciones. Por eso es la longitud de la trayectoria. Pero en el desplazamiento solo le interesa dónde estaba inicialmente en esa posición y la posición final. ¿Cuánto sería? Si me dicen cuánto es el desplazamiento, yo lo expliqué cómo determinarlo en la situación 1, sería que entendieron. Yo lo espero. 5. No. ¿Cómo saqué yo el desplazamiento? Te voy a colocar la fórmula nuevamente. Acostúmbrense con esta fórmula. Va a ser posición final menos posición inicial. Inicial se puede simbolizar con un 0 o con una I. Eso es súper importante, esa fórmula. Yo no los voy a complicar sacando desplazamiento utilizando, aunque podría, porque ya le enseñé Pitágoras. Así que perfectamente me podrían determinar desplazamiento utilizando Pitágoras. ¿Ya? Pero ahí voy a ver si los coloco. Primero me interesa que saquen el desplazamiento de esta manera, con esa ecuación. ¿Cuánto sería entonces? Son 2 desplazamientos. Dice Cristina Cárdenas Plaza, también dice 2 desplazamientos. No. ¿Cuál es la posición final? B5. No, la posición final, yo les dije, parte en A, avanza hasta B y se devuelve y se detiene en C. La posición final es C. Esta es la posición final. Hasta ahí llegó el móvil. Inicialmente partió en A. Por eso les digo, en la distancia todas las posiciones tienen que tomarla en cuenta, pero en el desplazamiento solamente le interesa la posición inicial y la posición final. No le interesó si llegó a la posición B, si avanzó y se devolvió, eso al desplazamiento no le importa. Solamente le importa la inicial y la final. Ya. ¿Cuánto sería el desplazamiento entonces? Desplazamiento 7 metros. No, mire la ecuación. Está encerrada en rojo. ¿Cuánto vale la posición final? 3. 3. ¿Y cuánto vale la posición inicial? 0. Ya. 3 menos 0, 0. Perdón, 3. 3 metros. Se desplazó 3 metros. ¿Qué podemos concluir acá? La distancia y el desplazamiento. Acá en este caso la distancia es mayor, ¿cierto? El desplazamiento. O podemos decir que el desplazamiento es menor, que es lo mismo. ¿Cierto? ¿Cierto? Yo necesito que me digan sí o no, porque si no, ¿qué saco conseguir avanzando si no quedan claros los conceptos? ¿O cómo determinar? ¿Le quedó claro por qué es 3? Si no, para explicar de nuevo, por algo le estoy preguntando. Es 3 porque desde el punto 0 tiene que pasar hasta el 5 y después al 3, que es el final. Ya, pero olvídate del 5. A ti te va a interesar del 0 al 3. ¿Cuánto se desplazó del 0 al 3? 3. 3. Pero si tú lo quieres asegurar y hacerlo como con la fórmula, ocupáis la fórmula. Entonces tú dices, la posición final, que está en C, vale 3.
y la posición inicial que está en A vale 0, entonces 3 menos 0, 3. O es lo mismo que decir, si tú quieres expresar el vector desplazamiento, en el fondo va a ser una flecha, ¿cierto? Hasta acá. Eso fue lo que se desplazó. Se desplazó 3. ¿Ya? Porque acuérdate que el desplazamiento es un vector. ¿Ya? Ya. Entonces acá la distancia es mayor al desplazamiento. ¿Cierto? Ya, voy a borrar porque les voy a colocar una tercera situación. Ya. Para que se entienda. ¿Se entiende entonces? Sí, ahora se está entendiendo más. Ya, vamos a hacer Dice la última. Alejandra Marín dice, explique de nuevo. Ya. Alejandra, está, la posición inicial es 0. ¿Ya? Te dicen que avanza. Avanza, ya vamos a poner números. 1, 2, 3, 4, 5. Ya da lo mismo. 6. Este es el eje X. Dice que avanza hasta la posición B. ¿Ya? Dice que un cuerpo va de A a B y después se devuelve y se detiene en C. Y resulta que C va a ser este punto. Este punto es C. Este punto va a ser B y este punto tenemos que es A. Entonces, la distancia, si te piden, ya, indíqueme la distancia recorrida. Tú ya sabes que pasó de A a B. De A a B son 5. Más, siempre para determinar la distancia tú vas a sumar, porque siempre es aditiva. Después te dicen que pasó de B a C, es decir, de B a C hay 1, 2, ¿cierto? Y si tú sumas 5 más 2 te da, si esto es en metros, te da 7 metros. ¿Ya? Entonces, de 0 a 5, o sea, de A a B son 5, y de B a C van a ser, del 5 al 4 es 1, y del 4 al 3 es 1 más, entonces son 2. Entonces 5 más 2 son 7 metros. Ya, eso es la distancia. Pero si yo te pido el desplazamiento, que lo voy a hacer con otro color, ya. El desplazamiento, ¿cuánto vale? Entonces, tú para el desplazamiento vas a considerar la posición final menos la posición inicial. ¿Ya? La posición final, ¿a dónde llegó? ¿A B o a C? ¿A qué posición llegó? Que la Alejandra diga. ¿A qué posición llegó? Dice C, Ya. Alejandra ¿Y cuánto Marín. vale C? Que la Alejandra diga, ¿cuánto vale C? Maritza Mendoza, 3. Ya, 3. Alejandra Entonces, Marín, 3. ya. Entonces, posición final, 3. Menos. ¿Cuánto valía la posición inicial? ¿Dónde partió? ¿Cuánto vale? 0. Dice Maritza 0. Mendoza, 0. ¿Y 3 menos 0? 3 metros. Entonces, si yo comparo la distancia con el desplazamiento, la distancia va a ser mayor. ¿Cierto? Pues 7 metros es mayor que 3 metros. ¿Cierto? Esto es la situación 2. Ya, ahí lo expliqué por segunda vez, espero que esté claro. Entonces, en el fondo, como se paró en C, tú puedes decir, de A a C son de 0 a y C vale 3. 3 metros. Tú lo puedes sacar sin hacer ningún cálculo o utilizando la ecuación, acostúmbrese a usar la ecuación mejor, 3 menos 0, 3. ¿Ya? Ok. Voy a borrar. Cualquier cosa le sacan un pantallazo. Voy a borrar.
¿Ya? Ya, voy a borrar. Y la tercera situación, porque yo quiero que queden bien claros estos conceptos. Estos dos, porque es súper importante para entender lo que viene después. Si no, no van a entender. Tercera situación. Ya, lo mismo. Va a estar en A. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, voy a poner hasta 5 nomás. X metros. Ya. El móvil va de A a B, que B va a ser acá. Esa es la posición B. Y se va a devolver a C. Después de B, se devuelve a la posición C. ¿Ya? Eso es lo que me indica el... ¿Se entiende? Me dice que parte en A, llega a B y después se devuelve de B hasta la posición C y la posición C está justo donde está la posición A. Es decir, vuelve de donde partió. Es decir, este es ida y vuelta, ¿cierto? Al origen, ¿cierto? La distancia. ¿Cuánto va a valer la distancia? La distancia recorrida. Si es ida y vuelta sería 10. Ya. Ojo que el anterior, la situación 2, también era ida y vuelta, pero acá me refiero que llega al origen, ¿ya? Porque fíjense que la posición C es la misma que la posición A, ¿ya? Entonces, ¿cuánto va a valer? ¿Están seguros que es 10? ¿O están de acuerdo con el Brian? ¿Están de acuerdo? Alejandra Marín puso 10 también. Sí, ya. Es 10. Es decir, de A a B son 5. Más de B a C, si de 5 a 0 también son 5. Me voy a acostumbrar yo a hacer la operación completa. 5 más 5 son 10 metros. Esa es la distancia. Ahora el desplazamiento lo voy a hacer con otro color. ¿Cuánto va a valer el desplazamiento? Si me dicen cuánto vale el desplazamiento, es porque ya entendimos. ¿Cuánto va a valer? Hagan la operación si quieren y todo. ¿Cuánto se desplazó? Cinco a Alejandra Marín. Ya. ¿Y usted? 5 también. Ya. No me están entendiendo entonces. Pero el desplazamiento vale 10. No, la distancia es 10. Ya, en la distancia no hay problema. Ya, ahí Ya. me di cuenta que entendieron. El desplazamiento, chiquillos, pongan atención. El desplazamiento es lo que interesa es la posición inicial del cuerpo que se movió y la posición final del cuerpo que se movió. Eso solamente le interesa al desplazamiento. 0 entonces. Muy bien. Desplazamiento 0. Da lo mismo si fue hasta B y se devolvió. La cosa que inicialmente estaba en A y después que terminó el movimiento quedó en C, coincide que en la posición inicial. Es decir, uno puede decir que el cuerpo no se desplazó o desplazamiento 0. ¿Por qué? Porque estaba en un lugar y después del movimiento llega al mismo lugar. Entonces, desplazamiento 0. Si lo hago con la fórmula, sería posición final menos posición inicial, ¿cierto? Posición final, que es la C, dice que es 0. Menos posición inicial, que era la A, es 0. Y 0 menos 0 es 0. 0 metros, es decir, no hay desplazamiento. Y si yo comparo distancia con el desplazamiento acá, sabemos que la distancia va a ser
mayor, ¿cierto? Entonces, ¿para qué me sirve eso? ¿Qué me sirve? Pero por otro lado, tenemos que el desplazamiento es cero. Voy a borrar, puedo borrar, ¿cierto? Sí, Ya. ¿Para qué me sirve eso? Para que ustedes entiendan que si yo comparo el desplazamiento con la distancia, el desplazamiento va a ser menor o igual, no, no he dicho nada. Voy a borrar. Si ustedes comparan el desplazamiento con la distancia siempre va a ser mayor, ¿ya? O igual. Lo vimos en la situación 1. En la situación 1, ¿se acuerdan que el desplazamiento con la distancia era igual? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Que cuando yo le dije va de A a B, la distancia era 5 y el desplazamiento también era 5. Entonces, el desplazamiento puede ser igual o más bien dicho, la distancia puede ser mayor o igual al desplazamiento. Es mayor que el desplazamiento o igual al desplazamiento. Eso es lo que significa esa simbología. Esto significa mayor o igual. ¿Ya? Eso es importante. ¿Ya? Ya, vamos a seguir con la presentación. Fíjense acá. Si yo uno con una flecha, porque acá no está la flecha, la primer dibujo, A y B, ¿cómo sería la distancia del desplazamiento? ¿Cómo serían? B. No, ¿cómo serían? Iguales, mayor, menor. La distancia del desplazamiento. Dice que el desplazamiento es independiente de la trayectoria. Acuérdense que yo les dije que le importaba la posición inicial y final solamente. Dice Maritza, Alejandra y Cristina. Preguntan si acaso es igual. Es igual, po. Es igual. Porque la posición final coincide con la distancia, acá es igual. Pero acá, ¿cuál es mayor? ¿La distancia o el desplazamiento? En esta de A a B. Y en este, en los otros dos, el desplazamiento, ¿cómo va a ser? ¿Mayor o menor que la distancia? Alejandra Marín, mayor. No, el desplazamiento. Mire, la distancia, esto lo indica en la longitud de la trayectoria. Mira, dice que el bus se fue para arriba, ¿cierto? Después se volvió y llegó a B. En cambio, el desplazamiento es la distancia de A a B, posición inicial y final. Si ustedes tiran una línea, esa línea que le indican con una flecha, ¿es más larga o más corta que esa línea que está ya marcada? Eso es lo que te tienen que preguntar. Si la distancia es mayor. Chiquillos, para que no se compliquen. Yo los veo medio complicados, me parece. Acá, la situación era esta. Si yo tengo un punto A, tengo un punto B, y me dicen que se fue así, y llega ahí. Eso va a ser distancia, porque esa es la trayectoria. Y la distancia es la longitud de la trayectoria. Pero usted en el desplazamiento le interesa de A a B. Entonces, esa línea roja es más corta que la línea azul. Por ende, el desplazamiento es menor. Y ya habíamos dicho que el desplazamiento siempre va a ser menor o igual a la distancia. Y en el otro, ¿para qué decirles? Miren, va para allá, miren, va para allá, para allá, para allá, se va para arriba, después viene para acá y llega a B.
Miren esta trayectoria, inclusive es curvilínea, ¿cierto? Y de hecho es mucho mayor que la trayectoria de este dibujo y mucho mayor que la trayectoria de este primer dibujo. Por ende, esta trayectoria es súper larga, es decir, esta distancia en el fondo va a ser súper larga, pero ¿cómo se llama? El desplazamiento va a ser menor, porque es de A a B, es corto, ¿ya? Eso es importante, ya, vamos a la otra. Va a tener coordenada, el desplazamiento en una dimensión, ¿cierto? Tiene coordenada 0 en el eje Y, ¿ya? Porque estamos viendo solamente en el eje X, entonces el desplazamiento en el eje Y solamente va a ser 0, ya la intersección cuando se intersecta el eje Y en el eje X, a eso se refiere. Signo permite indicar cuál fue el sentido del movimiento. Por ejemplo, si es signo positivo, es porque se fue al lado de la X positivo, pero si se fue hacia la negativa, es decir, al lado izquierdo, sería signo negativo del desplazamiento. No es que sea un desplazamiento negativo, sino que el signo, recordar como el desplazamiento es un vector, indica, el signo solamente va a indicar el sentido, hacia dónde va. Y, créanme que vi 2 conceptos solamente y ya son las 9. Pero no importa. Si no les quedó claro, yo ya les puse harto. Para terminar, les di harto tiempo. Desplazamiento es el valor de desplazamiento igual a la distancia. Dijimos que era igual o menor. ¿Se acuerdan que les vi? Inclusive el desplazamiento también tiene 0. Por ejemplo, ¿qué ocurre con el desplazamiento si la posición inicial y final coinciden? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurría? Con la primera, ¿es el valor del desplazamiento igual a la distancia? Vimos las 2 primeras situaciones, que era la distancia mayor, no, que eran igual, y después que la distancia era mayor, ¿cierto? Entonces, ¿es el valor de desplazamiento igual a la distancia? Sí, es igual cuando coincide la posición inicial y final, pero cuando no, siempre va a ser menor. ¿Y qué ocurre con el desplazamiento si las posiciones inicial y final coinciden? Que era la situación 3. ¿Qué pasaba? ¿Cuánto valía el desplazamiento? 0. 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre con el desplazamiento si las posiciones inicial y final coinciden? Es 0. Y vamos a quedar en este ejercicio. Le van a sacar un pantallazo que les va a quedar así como de tarea, independiente si la hacen o no. Vamos a comenzar con esto mañana. ¿Ya? Sáquenle un pantallazo y sería hasta acá la clase. ¿Ya? Es aplicar lo que vimos ahora. Tienen que determinar el desplazamiento y la distancia recorrida. ¿Ya? Con ese enunciado. Ya, chiquillos, voy a cortar el PPT, ya deben haberle sacado una copia, o sea, una copia, un pantallazo. Voy a dejar de grabar. Ya, alguien que haya llegado, ahí.